Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la charla del día de hoy. Voy a cederle la palabra a Evangelina Laborato, previamente al señor Gerardo Rabinovich del Instituto Argentino de la Energía. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias María, Evangelina y especialmente a Pedro por la reunión de hoy. Continuamos con el ciclo de conferencias que organizamos conjuntamente en el Instituto Mosconi y Evangel como una actividad de construcción de conocimientos y de difusión de temas que son de interés. Creo que van a ayudarnos a entender mejor las políticas y decisiones en materia empresaria y en materia energética que son necesarios tomar para protegernos de distintas incertidumbres que es finalmente el componente más importante del riesgo. Así que muchas gracias Pedro. Evangelina, por favor, te cedo la palabra para que des inicio a esto, y un saludo a todos los integrantes de esta charla, ¿no? Bueno, gracias Gerardo, gracias a todos, les doy la bienvenida. A aquellos que no me conocen, mi nombre es Evangelina Laborato, titular de Evangel, que bueno, gracias al Instituto General Mosconi por darme el pie, ¿no?, para poder acercarles este ciclo de charlas que con mucho cariño y con todo el apoyo de estos profesionales de excelencia, que yo los adoro, que me acompañan, inclusive a María, que está ahí atrás del cartelito de Evangel, para llevarle este granito de arena en estas tardes que estamos todos en este contexto en nuestras casas. Y bueno, esa es la misión, ¿no?, que nos pusimos con Gerardo, en acercarles charlas de interés. Y en esta ocasión tengo el placer de presentarles a mi querido amigo y compañero de ruta, Pedro Margeli, que él es ingeniero químico y laboral, tiene muchos cursos que hemos hecho juntos, de formación de auditores internos, bueno, de implementación de todas las normas, ISO, es auditor líder, y bueno, en esta ocasión, un tema de interés, que lo hablamos con Gerardo, ¿qué les puede agregar valor? Y nada más ni nada menos que el análisis y gestión del riesgo, que es hoy un tema de interés que nos compete a todos. Así que les doy la bienvenida y gracias una vez más por acompañarnos en este ciclo de charlas. Pedro. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema y de una palabra, sobre todo que mencionamos con extrema frecuencia en nuestra vida diaria, y que es el análisis y la gestión del riesgo. En primer lugar, mi agradecimiento al Instituto Argentino de la Energía General Mosconi por darnos esta oportunidad, y como siempre a mi querida amiga Evangelina, con la cual hemos compartido ya desde hace bastante tiempo actividades de este tipo. Quería empezar haciendo una mención a una persona que, desde el punto de vista del psicoanálisis y de la filosofía, también habló del riesgo. Se trata de Anne Dufourmantel, una muy destacada filósofa, escritora, psicoanalista francesa, que escribió un ensayo titulado Elogio del riesgo, donde ella explica cómo reaccionamos los seres humanos desde nuestra psicología con respecto al riesgo, pero fundamentalmente además expone su visión personal. Ella, digamos, de todas las estrategias posibles para manejarse con un riesgo, pensaba y escribió que el riesgo había que enfrentarlo. Y tan consecuente fue con sus propias ideas, que la forma en que ella falleció refleja fielmente ese pensamiento. Estando de vacaciones en alguna playa del Mediterráneo, cerca de Saint-Tropez, se metió al agua para salvar a dos chicos que se estaban ahogando, lo cual
consiguió a costa de su propia vida. Y en ese acto extremo, ella fundamentó con sus actitudes lo que sostuvo durante toda la vida. La posición de esta persona con respecto al riesgo es una de las tantas posibles, pero marca, el riesgo está presente rodeándonos, así como muchos otros elementos de nuestra vida, sin que nosotros nos demos cuenta. Ahora, no todas las veces que mencionamos riesgo queremos decir lo mismo. Esto hay que entenderlo en función del contexto en que estamos hablando, y muchas veces el riesgo va junto de la mano con una oportunidad. Lo que ocurre es que lo primero que tenemos que entender acerca de esto es que el riesgo es algo que nos impide cumplir nuestros objetivos. Cualesquiera sean nuestros objetivos, el riesgo es un obstáculo. Es un obstáculo. Es algo que se nos interpone, es algo que nos puede dañar, es algo que nos puede quitar capacidad, es algo que nos puede desubicar. En definitiva, termina siendo algo que afecta a nuestras vidas. Y no me refiero únicamente a la vida de las empresas, de las corporaciones, de cualquier asociación con o sin fines de lucro a la que nos podamos referir. Esto abarca también nuestra vida personal. Ahora, ¿por qué el riesgo? ¿Por qué estamos hablando tanto de riesgo estos días? Entre otras cosas porque en el año 2015, cuando apareció la norma 9001 en su versión 2015, puso al riesgo como la piedra fundamental o como un componente ineludible de cualquier sistema de gestión exitoso que uno quisiera implementar. A tal punto que en la versión de la norma, la palabra riesgo y menciones al riesgo, definiciones y frases en las que interviene el concepto aparecen 18 veces. Es realmente una gran importancia la que le da la norma ISO 9001 al concepto de riesgo. Y no solamente que sale del approach tradicional. Los que tenemos experiencia, los que hemos trabajado en higiene y seguridad, y tal vez haya algún colega que esté escuchando esto, nosotros teníamos la vida resuelta con respecto al riesgo. Teníamos la definición de peligro, teníamos la definición de riesgo, decíamos que el peligro o una cosa peligrosa era aquella capaz de hacernos daño potencialmente, y que bastaba poner unas barreras para que entonces la probabilidad de que ese peligro, de que esa cosa peligrosa realmente nos dañara, lo llamábamos riesgo y decíamos, el riesgo es malo, queremos eliminarlo o queremos mantenerlo en su mínima expresión. Y cuando aparecen estas nuevas definiciones, la cosa cambia porque en realidad la norma 9001, y ya lo venía haciendo la norma 30001, hablan de riesgo y meten dos palabras ahí que amplían el panorama que nosotros, digamos, desde el punto de vista de la seguridad teníamos hasta ese momento. Entonces, lo que está diciendo la norma ISO 9001 es, el riesgo está asociado a la incertidumbre. El riesgo es una desviación de lo que uno esperaba, pero que puede ser positivo o puede ser negativo. Esa desviación puede ser positiva o negativa, es decir, nos puede traer un perjuicio o nos puede traer un beneficio. Y la incertidumbre significa que nosotros no estamos en condiciones de saber exactamente qué es lo que va a pasar. Y en realidad, si uno lo piensa bien, y vuelvo a la mención de Andes Furmantel, ninguno de nosotros puede asegurar con absoluta certeza qué es lo que va a estar haciendo mañana a esta misma hora. Todos esperamos estar haciendo algo, tenemos un plan, tenemos una idea, pero en realidad no lo podemos afirmar a ciencia cierta. Y esto es un poco lo que nos está diciendo la norma. La 31001 dice
en forma complementaria, pero similar a la de la 9001, que es el efecto de la incertidumbre en la consecución de los objetivos. Pero además establece que el riesgo debe gestionarse porque tiene un efecto que puede ser positivo y negativo, y vuelve a aparecer la mención de que el riesgo, especialmente en su carácter negativo, es algo que nos impide cumplir con nuestros objetivos. Ahora, como seres humanos, tenemos la manía, la tendencia, la práctica de dividir o clasificar los riesgos, y cuando hablamos de riesgo nos referimos a riesgo crediticio, operacional, estratégico, riesgo de cumplimiento legal, riesgo de seguridad alimentaria, riesgo de la reputación de una compañía o de una organización, y ahora estamos enfrentados al riesgo de una pandemia, que nos golpeó muy duro a todos, y cuando digo a todos, digo a todos, casi sin excepción, porque la pandemia no reconoce ni claves, ni niveles sociales, ni reconoce edad, ni condición, y ha afectado a muchísimos países en el mundo. Y es muy probable que hasta fines del año pasado, la posibilidad de que apareciera una pandemia y haya sido considerada como riesgo se podría haber dado tal vez en una empresa farmacéutica muy grande o en algún instituto de biotecnología de alto nivel, pero para la mayoría de las organizaciones y para la mayoría de las empresas es muy probable que el riesgo de pandemia no estaba considerado. Y si vamos un poco más allá, para muchas de las administraciones de gobierno de muchos países, incluso importantes del mundo, la pandemia no estaba en los planes. O se había hecho un análisis superficial. Hoy escuché o leí declaraciones en un portal del responsable de salud de Suecia, que es un país ejemplo en muchos aspectos, pero este hombre reconoce que ellos evaluaron mal el riesgo de la pandemia y tomaron decisiones equivocadas, o tardías o insuficientes, pero él lo atribuye a una mala evaluación del riesgo. Él dijo, tuvimos 4.500 personas fallecidas y debieron haber sido bastante menos si hubiéramos hecho las cosas de otra manera. Con respecto, y ya que el riesgo está presente y vamos a convivir con él en forma permanente, ¿qué podemos hacer cuando identificamos un riesgo? Miren, podemos hacer muchas cosas. Ahora nos vamos a referir a algunos de los potenciales tratamientos que podemos tener para un riesgo, pero hay una cosa que no podemos dejar de hacer. No podemos ignorarlo o dejar de tenerlo en cuenta. No podemos desentendernos del análisis del riesgo. ¿Por qué? Porque eso nos impide tomar medidas que nos pueden proteger, porque nos deja en un estado de indefensión, porque nos deja a la deriva bajo la influencia de fuerzas que muchas veces nosotros no podemos controlar. Entonces, repito, podemos hacer muchas cosas cuando conocemos o cuando evaluamos o cuando analizamos un riesgo. Lo que no podemos hacer es dejar de tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son las fases para tratar un riesgo? Bueno, los primeros pasos están referidos a lo que se llama el análisis del riesgo. Es decir, primero conocer lo más que podamos acerca del riesgo, acerca de los factores que nos pueden impactar. Conocer el alcance, conocer la naturaleza, conocer las posibles variaciones que pueda tener, identificar claramente en qué nos puede afectar ese riesgo, cuáles son los valores o los bienes o lo que sea que está en juego, identificar las amenazas, muy especialmente identificar dónde somos vulnerables, es decir, dónde tenemos nuestro talón de Aquiles, dónde es el punto por el cual
el riesgo nos puede dañar. Esto es sumamente importante y al mismo tiempo identificar lo que se llaman las salvaguardas, que son las capacidades de defensa que tenemos. Cuando hemos escuchado en estos días muchas veces que el objetivo de las medidas de restricción de circulación y de las famosas cuarentenas y demás es en muchos casos tomar tiempo para potenciar los sistemas de salud, lo que estamos diciendo es, ese es un punto vulnerable, porque si tenemos demasiados casos de contagio en corto tiempo, nuestro sistema de salud no va a dar abasto. Y entonces la salvaguarda sería, bueno, vamos a incrementar o mejorar nuestro sistema, y en ese sentido es como que se explica que la cuarentena es una manera de darnos tiempo para poder prepararnos mejor. Pero todo eso forma parte de lo que es el análisis. ¿Cuál es la diferencia entre analizar y evaluar? Cuando uno evalúa, tiene en cuenta todos los datos que recogió en el análisis y hace un cuadro de situación, analiza qué es lo que puede pasar, qué es lo peor, qué es lo mejor que nos puede pasar, con qué defensas contamos, y entonces tiene que decidir las acciones que va a ejecutar. Y finalmente tiene que actuar. De la habilidad de quienes hacen esto para hacer el análisis, la evaluación, para manejar los tiempos, depende el éxito que tengamos en el control de ese riesgo. Las posibles líneas principales de tratamiento son, bueno, si no podemos, si nos enfrentamos a un riesgo, una de las cosas que podemos hacer, bueno, aquello que es riesgoso no lo hagamos. Pero eso no siempre es posible. Generalmente no es posible. Podemos transferir el riesgo, podemos tratar de, como de compartirlo. Contratar un seguro es una forma de que alguien comparta los riesgos con nosotros. Nosotros, a cambio de dinero, tenemos a alguien que se va a hacer solidario. También podría ser una asociación con otra organización para que ellos también participen eventualmente de las acciones de resguardo que estamos tomando. Lo que es más habitual, lo que casi siempre o la mayor parte de las veces termina ocurriendo, es que uno toma medidas para reducir el impacto. Sabemos que no lo podemos evitar, pero lo que hacemos es tomar medidas mitigatorias. Y acá, a diferencia, y estamos entrando ya en el terreno de empresas que se manejan con legítimo afán de lucro, esto no siempre implica costos adicionales. A veces hasta este tipo de cosas puede ahorrar dinero. Y finalmente, la otra posición posible frente al riesgo, que digamos, no por estar en último lugar es ni la menos ni la más importante, es asumirlo. Hay veces que no hay más remedio que decir, bueno, esto nos va a pasar, lo que tenemos que hacer una vez que tomamos todas las medidas que podamos para defendernos es, vamos a asumir lo que nos pase. Pero, ojo, pero debe haber habido un análisis previo para conocer qué es lo que nos puede pasar y para conocer cómo reaccionar. Por eso decíamos hace un minuto, podemos asumir cualquiera de estas actitudes o de estas, digamos, de estas estrategias con respecto a un riesgo emergente. Lo que no podemos hacer es ignorarlo. Junto con el análisis y la evaluación del riesgo, son necesarias algunas otras capacidades, que son, digamos, yo diría, ineludibles. El primero es un plan de contingencia, un plan alternativo, como para los primeros, digamos, las primeras acciones en caso de que ocurra tal o cual cosa. Esto implica, y hoy uno puede ver muchos ejemplos,
en compañías que dan servicios esenciales y que han elaborado un poco a las corridas algunos, otros con un poco más de previsión, planes de contingencia consistentes en ampliar los turnos de producción, separar grupos de gente para evitar concentraciones de muchas personas en un mismo lugar de trabajo, pasar algunas actividades a ejecutarse de forma remota, etcétera, etcétera. También es necesario tener un plan de manejo de crisis. Un plan de manejo de crisis significa estar preparado para cuando el daño se produce y para saber cómo podemos mitigar los efectos asumiendo que algo nos va a pasar y que ese algo va a ser malo y que nos va a perjudicar y que nosotros tenemos que tener un plan para manejarnos en esas circunstancias. Esto es particularmente importante para compañías que pueden ver afectada su imagen institucional. Compañías de consumo masivo que tienen reclamos múltiples sobre un producto, otras compañías que pueden estar involucradas en actividades que se pueden considerar fuera de la ley, o que han tenido o tienen cuestionamientos medioambientales, etcétera, etcétera. Y por último, tenemos que tener un plan, lo mejor que podamos, para manejar las consecuencias de los daños que nos pudo haber producido ese riesgo y para volver a la normalidad. A una normalidad que por ahí no es igual que la que conocíamos, pero que es la posible en esas circunstancias. En una organización hay dos roles con respecto al tratamiento del riesgo que son fundamentales. El primero es la persona que está a cargo del proceso donde se puede producir el riesgo, y es la persona que lo tiene que conocer mucho, tiene que tener capacidad para tomar o para recomendar decisiones, y por supuesto tiene que saber y entender el valor de gestionar los riesgos. Y por otro lado, la dirección, la alta gerencia, o como uno la quiera denominar, que son las personas que toman las decisiones estratégicas en la compañía, o en cualquier organización, que tienen que estimular esa gestión de riesgos, tienen que estar preparados para tomar decisiones estratégicas que a veces son difíciles, y tienen que comunicar muy eficazmente, tanto hacia adentro como hacia afuera. Y entonces, en ese camino uno puede encontrar diferentes estadios en cuanto a lo que hace al tratamiento de los riesgos. El caso más elemental es que, bueno, ni siquiera pensamos en eso. A veces lo hacemos para algún proyecto muy grande, si vamos a hacer, si tenemos un proyecto de inversión muy grande, muy probablemente aparezcan algunos análisis de riesgo financiero, de riesgo crediticio, de retorno de la inversión, etcétera, etcétera. Puede ocurrir que la administración del riesgo, el concepto, esté difundido a alto nivel y se aplica solamente a proyectos muy grandes. Si seguimos avanzando y seguimos evolucionando, hay una política definida con respecto a qué hacer con los riesgos. Se atribuyen a algunas personas la responsabilidad de darle seguimiento, de ser los que efectúen el análisis y las recomendaciones, pero todavía se está actuando en forma reactiva y empezamos a tomar capacitación y saber algo acerca de todo esto. En un estadio un poco más elevado, se han determinado los niveles de riesgo. Si hay posibilidad, se hacen medidas cuantitativas, hay indicadores clave, y si vamos hacia el estadio más completo, podemos decir que el concepto de riesgo está integrado en todas las operaciones, todas las personas que están trabajando para esa organización conocen el concepto y lo aplican. Y a esto es el estadio al que apuntan las normas ISO que mencionábamos antes. Apuntan a que efectivamente se gestione
una organización, repito, que tenga o no tenga fines de lucro, teniendo el riesgo como concepto internalizado a lo largo y a lo ancho de la organización. Ahora, los riesgos tienen un primo hermano, que se podría decir que, tal vez se podría decir que son como las dos caras de la misma moneda, porque así como al principio dijimos que la incertidumbre nos puede llegar al convencimiento de que va a pasar algo distinto de lo que esperábamos, y ese algo distinto puede ser bueno o puede ser malo. Digamos que así como potencialmente nos pueden pasar cosas que nos perjudiquen, podrían pasar cosas que nos beneficien. Y a esas cosas las llamamos oportunidades. Y entonces, acá hay una modesta y no pretenciosa lista de cosas a las que podríamos llamar oportunidades. La posibilidad de lanzar nuevos productos, la posibilidad de intervenir en mercados diferentes de los que estamos hasta ahora, de hacer nuevos clientes, de tener asociaciones o joint venture, como se llama en el mundo de los negocios, beneficiosas con otras compañías, aprovechar nuevas tecnologías, otras posibilidades que pueden ser digamos, la vinculación con entidades hasta del tipo deportiva, la sponsorización de determinadas actividades, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué nos conviene? ¿Cuáles son los beneficios de analizar los riesgos? Obviamente, analizar, evaluar y actuar sobre los riesgos es parte de una mejora. Nos invita a ser proactivos, nos invita a tener la capacidad de estar como un paso adelante y poder tomar algunas medidas de prevención. Y por supuesto, si hemos evaluado el riesgo, y hemos decidido qué acciones vamos a tomar, obviamente después nos hemos preparado para efectivamente poder llevar a cabo esas acciones, es decir, generar capacidad de acción. Resguardar el cumplimiento de los objetivos. Lo que estamos diciendo es, si yo me propongo, o mi organización se propone conseguir tal o cual cosa, lo que estamos haciendo es defender la posibilidad de que eso efectivamente lo podamos llevar a cabo. También nos ayuda a invertir los recursos de manera ordenada, saber a qué nos enfrentamos y, sobre todo, asegurar sustentabilidad. La sustentabilidad es un concepto que muchas veces se termina asociando a términos ambientales. Hablamos de modelos sustentables de economía, hablamos de energías renovables que nos llevan a posibilidades de sustentabilidad, pero en realidad, aun cuando hablamos de sustentabilidad, estamos de alguna u otra manera hablando de dinero, señores. Sustentabilidad quiere decir que mi organización y mi compañía, si es una compañía con fines de lucro, hoy funciona para ganar dinero, y lo que yo quiero hacer es que en el futuro, cualquiera sea la cosa que pase, pueda seguir funcionando y pueda seguir generando dinero, pueda seguir existiendo y pueda seguir teniendo la rentabilidad necesaria. Eso significa en términos empresarios sustentabilidad. Yo tengo hoy un negocio y lo quiero defender. ¿De qué? De las cosas que le pueden pasar. ¿Pero para qué lo quiero defender? Y para que siga funcionando como está funcionando ahora y cumplir los objetivos, muchos de los cuales son tener determinada rentabilidad para satisfacer a nuestros accionistas. Ahora, así como sabemos y tenemos la obligación de entender que tenemos que gestionar los riesgos, que no podemos desentendernos, que queremos estar preparados para hacerles frente, hay muchas organizaciones donde eso no ocurre. Y entonces, ¿cuáles son los motivos? Bueno, pensamos que no aporta valor,
una frase tomada de la sabiduría popular es, bueno, si vamos a pensar que todo va a salir mal, entonces nunca vamos a hacer nada, no tenemos que ser pesimistas, confiamos en nuestros controles. Si tenemos controles, ¿por qué va a pasar algo? Otra es, digamos, enfocarnos con una especie de anteojera y decir, yo tengo una meta, no me interesan los riesgos, yo lo que quiero es cumplir mi meta. Otros que dicen, bueno, los sistemas tecnológicos pueden fallar, pero también en algún momento va a venir alguien que nos va a dar una respuesta, por lo tanto, tenemos que estar preparados. No hay tiempo para evaluar, yo quiero vender. La otra es una mención histórica, si acá nunca pasó nada, ¿por qué va a pasar ahora? La otra, y muy clásica, es no tenemos los procesos, no sabemos muy bien cómo todo funciona, entonces, ¿qué nos vamos a poner a analizar riesgos si no sabemos muy bien exactamente por dónde pasa el hilo conductor de lo que estamos haciendo? Y después tenemos lo que yo llamo la teoría del alambre, ¿no es cierto? Que es muy, muy propio de nuestro país. Si tenemos un rollo de alambre y una pinza, lo podemos arreglar. Entonces, decimos, bueno, tenemos confianza en nuestros recursos de imaginación y si nos pasa algo, de alguna manera lo vamos a arreglar. Una variante de esto es, sí, Dios es argentino, de alguna manera nos vamos a poder arreglar, vamos para adelante y que sea lo que Dios quiera. Bueno, todas esas actitudes, tarde o temprano nos llevan a tener algún problema. A veces tenemos suerte y el problema es chico y efectivamente lo podemos solucionar y hay veces en que el resultado es catastrófico. En definitiva, cuando nosotros tenemos enfrente la obligación de hacer un análisis y una evaluación de riesgos y también considerar las oportunidades, en realidad todo se reduce a aplicar lo que está mostrado en esta matriz. Es decir, si el nivel de oportunidad que vemos es muy alto y el riesgo es muy bajo, estamos en el caso ideal. Cuanto más abajo y a la derecha estemos, mejor para nosotros. Si sube el nivel de riesgo o baja el nivel de oportunidad, como en el ángulo superior izquierdo, vamos derecho a una mala decisión. El tema está en los cuadrantes que están en el medio, ¿no es cierto? Sobre todo aquel que llamamos equilibrio. ¿Por qué? Porque ahí es como que nos enfrentamos a la más pura definición de riesgo. No sabemos lo que va a pasar, no tenemos certeza. O tenemos en un cálculo de probabilidades, estamos muy parejos. Entonces, ¿qué hacemos? Repito, si estamos en el caso ideal o estamos en el peor de los casos, bueno, la decisión es fácil. El tema es cuando las cosas no están tan claras. Y de la habilidad, la experiencia, el conocimiento que tengan las personas que hacen este análisis depende del éxito de la evaluación que hagamos. Si nosotros sobreestimamos las oportunidades, es decir, creemos que las oportunidades son más altas de lo que realmente son, y aceptamos tomar un nivel de riesgo más alto, puede ser que pensemos que estamos en un cuadrante cuando en realidad estamos en otro. Si por el contrario somos demasiado cautos y no queremos correr ningún riesgo, puede ser que nos estemos perdiendo alguna oportunidad. La diferencia entre una buena y una mala administración de una organización también depende de los criterios y de dónde decidamos nosotros que estamos en este cuadrante. Muy bien. Una de las cosas que uno siempre se pregunta es, bueno, tenemos que analizar riesgos y ¿cómo lo hacemos? ¿Qué receta hay? Bueno, acá hay un listado de las potenciales herramientas que se pueden usar, no todas son iguales, por supuesto no nos vamos a extender en el detalle de cada una, pero vamos a mencionar al menos las características principales de cada una. La tormenta de ideas o el brainstorming es simplemente eso, tirar ideas sin
descartar de movida ninguna, recopilarlas, agruparlas después de acuerdo a su naturaleza, eliminar las que están repetidas y ver qué conclusión podemos sacar de todo eso. El análisis FODA, supongo que muchos de ustedes ya lo conocen. FODA son las siglas de fortaleza, oportunidad, debilidad o amenaza. Se trata de evaluar esos 4 aspectos, partir un cuadrante imaginario en cuatro regiones y ver en qué punto, en base a la intensidad de la debilidad y de la amenaza, en qué punto nos podemos poner. Hay también, aplicado al mundo de los negocios y de las inversiones, un análisis que se dio en llamar de McKinsey, porque fue la consultora que lo hizo, de General Electric, que lo aplicó. Hay lo que se llama un análisis de riesgo preliminar, que se hace, digamos, como un anticipo de las evaluaciones de riesgo cuando se va a ejecutar una obra de envergadura. Está el análisis de peligros y puntos críticos del control, o HACCP, que se usa mucho para determinar cuáles son los puntos en los cuales existen localizados los riesgos que nos pueden hacer fracasar una determinada operación. Se utiliza mucho para industrias de la alimentación. Está la evaluación del riesgo ambiental, que tiene en cuenta los impactos sobre el medio ambiente, las eventuales mitigaciones. Tenemos también el análisis de causa y efecto, que son la famosa espina de pescado de Ishikawa. Relativo a negocios, el análisis de lo que se llaman las fuerzas competitivas que actúan sobre una determinada compañía. La matriz de BCG, de Boston Consulting Group, que es muy parecida al análisis de McKinsey. Hay herramientas, algunas que son, hasta diría, bastante singulares. Hay un matemático ruso, Markov, que le dio un carácter matemático de evaluación de probabilidades y tiene un complejo tratamiento matemático para determinar si conviene o no tomar un riesgo, si hay que aprovechar una oportunidad. Es bastante difícil de... Los análisis que algunos llaman what if, que es en realidad, bueno, ¿qué pasaría si yo hago tal cosa o se presenta tal otra? Los análisis de causa raíz, lo que se dio en llamar FEMEA, el análisis de modo y efecto de la falla. Este es un tipo de análisis de riesgo bastante, digamos, específico y que requiere que todas las personas que participen tengan mucho conocimiento técnico del proceso que están analizando, de la situación que están analizando, a diferencia, por ejemplo, del FODA o la tormenta de ideas, donde lo que hay o lo que se requiere es un poco un conocimiento un poco más general, porque en el interactuar del grupo de gente que lo hace, se van puliendo las diferencias o se van puliendo las inconsistencias, mientras que acá lo que necesitamos es ser muy precisos. Hay después dos técnicas o dos herramientas que de alguna manera tienen tratamientos similares, el árbol de fallas y el árbol de eventos. El de fallas se basa en decir, bueno, para que falle esto, ¿qué tiene que haber fallado antes? Y en el caso de los eventos, para que pase esto, ¿qué tendría que haber pasado antes? Y de alguna manera van rastreando los potenciales sucesos hasta tratar de encontrar el origen, y en ese sentido se parecen un poco al análisis de la causa raíz. Existen los llamados índices de riesgo, es decir, algoritmos de cálculo donde la potencialidad del riesgo se expresa por un valor numérico. Hemos escuchado muchas veces, lamentablemente para nosotros como país, que el riesgo país está en 1300, bajó a 800, subió a 2600. Bueno, eso no es ni más ni menos que una evaluación mediante un algoritmo de cálculo referido a la solvencia o insolvencia de alguien, en este caso de un país.
Están las matrices de probabilidad y consecuencia, que son y siguen siendo las que tradicionalmente se usan en términos de la evaluación de riesgo de higiene y seguridad, los análisis de costo-beneficio que son tan habituales en términos contables o financieros. Ahora, todas estas herramientas están a disposición, uno puede conocerlas más o menos, pero en algún momento se tiene que decidir por una o por la combinación de ambas para llegar a analizar y evaluar los riesgos que estamos considerando. Bueno, estimados, esto es lo que teníamos para comentarles. Les reiteramos el agradecimiento por la paciencia que seguramente han sabido tener, y a Gerardo y su gente por la oportunidad de poder compartir estas reflexiones. Muchas gracias. Bueno, quienes tengan alguna pregunta la pueden hacer levantando la mano o a través del chat, como se sientan más cómodos. Buenas noches, soy Bruno D'Angelo, ¿me escuchan? Sí, Bruno. ¿Cómo va, Pedro? Una consulta, ¿qué nivel de aplicación tienen, por ejemplo, en el sector privado de lo que es Argentina? ¿Qué nivel de aplicación tiene en la gestión del riesgo? Yo, por ejemplo, he trabajado en la industria siderúrgica, donde hay una alta aplicación, donde teníamos hasta un análisis de procesos dentro de los riesgos. Pero ¿qué nivel ves vos en cuanto a global a la aplicación dentro del sector privado? Yo te diría que el nivel, por lo menos la percepción que tenemos en Bangel es que es de medio a moderado. Es muy evidente en empresas donde de movida tenemos, por la propia definición de la actividad, niveles de riesgo muy altos. Pero el concepto es que en realidad uno debería analizar el riesgo no solamente, aunque la actividad que nosotros que la actividad que estamos desarrollando no tenga riesgos intrínsecos. Digamos, a ver, si tenemos un jardín de infantes, estamos administrando un jardín de infantes, también tendríamos que hacer una evaluación de riesgo. A eso me refiero. ¿Sí? O si fuéramos, no sé, una fábrica, una empresa que fabrica chocolates o golosinas, y eso está asociado a la felicidad, al bienestar, a la comodidad, ¿no es cierto? También deberíamos hacer un análisis de riesgo, porque repito el concepto que mencionamos antes. ¿Para qué hacemos análisis de riesgo? Para obtener sustentabilidad, para que mi actividad yo la pueda seguir manteniendo en el tiempo, ¿sí? Independientemente de los riesgos de seguridad, que por supuesto que hay que tratarlos. ¿Sí? Yo tengo una pequeña pregunta también. Sí, cómo no, Gerardo. Nosotros en el instituto somos muy proclives a insistir en la necesidad de la planificación en el sector energético. Y tenemos bastante claras las herramientas de planificación, estudio de demanda, análisis económico de los proyectos, etc. ¿Dónde ubicarías en una tarea de estas características el análisis de riesgos, en la elaboración de un plan de estas características? Y yo diría que, nosotros podemos aplicar el análisis de riesgo, como les decía recién a Bruno, cuando uno tiene una organización de la que desea asegurar la sustentabilidad. Y también puede aplicar el análisis de riesgo cuando tiene o un proyecto o una gran iniciativa. Lo que el instituto, yo no estoy totalmente familiarizado, lo debo confesar, con las actividades que realiza el instituto, pero se entiende que el instituto es un foro o es una institución de soporte, de apoyo, de capacitación, de estudio, y en ese sentido me parece que la misión del instituto podría perfectamente ser asesorar a quienes forman parte y a quienes se acercan al instituto en busca de consultas técnicas sobre cómo efectuar los análisis de riesgo. Pedro, Diego ¿Sí? Grau consulta
¿sí? A ver si se puede hacer alguna reflexión sobre riesgos en la obra y servicios públicos, que involucra, bueno, lo público, lo privado y la corrupción más que nada. Ahí, Diego, qué pregunta complicada, ¿eh? Bueno, no, es una excelente pregunta. Nosotros, por lo general, somos bastante cuidadosos al referirnos a ese tipo de temas porque son temas delicados. Una obra pública, cualquiera que sea, desde el punto de vista absoluta y totalmente técnico, no está exenta y, es más, yo diría que obligatoriamente debería tener un análisis de riesgo muy profundo, desde cualquiera de los aspectos que vimos antes, desde el riesgo, desde el análisis, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista económico, del impacto social. Acuérdense, en el caso de las iniciativas mineras, cómo se requería lo que se llamaba la aprobación social, es decir, la aprobación comunitaria, la aceptación de parte de las comunidades donde se iba a desarrollar una actividad minera. La corrupción ciertamente es desgraciadamente algo que está presente tanto en la obra pública como, créanme, también en la vida privada de las empresas. Es uno más de los factores de riesgo que hay que considerar. Encararlo, yo no lo encararía exclusivamente por el lado de la corrupción, porque, repito, es uno más de los elementos. Puede tener más o menos preponderancia en algún caso, pero la corrupción es uno de los factores, por supuesto, a tener en cuenta. Si me preguntás, más especialmente en la obra pública que en la privada, por supuesto. Hay una persona que no sé el nombre, está consultando cómo tratar un tema como el COVID, que seguramente no fue evaluado el riesgo con anterioridad, y se realiza luego de que ocurre. Sí, yo recuerdo, el tema del COVID es un tema tremendo, porque yo recuerdo una definición del doctor Pedro Kahn, que es uno de los infectólogos, es una persona muy reconocida, que lo que dijo es que manejar el tema del COVID es como representar una obra de teatro de la cual no teníamos el libreto y vamos haciendo el libreto a medida que van avanzando los actos. La verdad es que el tratamiento del COVID es un excelente ejemplo de un riesgo que no estaba considerado y que por eso tuvo resultados tan dispares en distintas partes del mundo. No, en algunos casos, ustedes vean lo que ocurrió en países, no vamos a llamar países ni del primer mundo ni emergentes, sino en países muy poderosos económicamente y con estructuras de gobierno y con niveles de vida muy altos, como por ejemplo en el Reino Unido, donde en un primer momento se tomó una determinada actitud que llevó que hasta el primer ministro terminara internado con el COVID, y entonces después se cambió de rumbo y se fue para atrás, o países donde se aplicaron medidas extremadamente sensatas desde un primer momento, rigurosas, donde se apeló a la responsabilidad individual y donde los resultados, acá nadie puede hablar de éxito, donde el daño fue menor. Países como Australia o Nueva Zelanda, que tienen tasas de incidencia y tasas de mortalidad y tasas de letalidad bajísimas en comparación con el resto del mundo, favorecidos por el hecho de que son países insulares, que pudieron con más facilidad cerrar sus fronteras y demás, pero que actuaron de una manera muy distinta. Lo que yo creo es que en cada una de las regiones del planeta se hizo un análisis de riesgo que hubo que hacerlo contra reloj. En algunos casos salió bien y en otros no salió tan bien y no se obtuvieron los resultados que se esperaban. No sé si esto cumple las expectativas de Diego, pero la realidad es que, perdón, de nuevo a la persona que hizo la pregunta, pero la verdad que es un tema terriblemente difícil, precisamente porque no se hizo nada con anticipación. Se salió
como se dice habitualmente, al toro. Levantemos el telón y es como la anécdota esta de la gente que va a jugar un partido de fútbol y al entrenador le dicen, bueno, mira, fulano está machucado, aquel está deprimido porque se peleó con la mujer, fulano durmió mal, y qué sé yo, y el tipo dice, bueno, juntemos los jugadores que tengamos y salgamos a jugar el partido y que sea lo que Dios quiere. Y acá con el COVID se tuvo que hacer eso, lamentablemente. Bueno, muchas gracias, Pedro, por, digamos, una charla tan clara, yo diría excepcional, el abordaje y el tema extremadamente importante. Bueno, muchas gracias a ustedes, Gerardo, por la oportunidad y bueno, vamos a asistir a la charla del 11, esperemos que salga bien. Gracias, Pedro, gracias, Gerardo, y gracias a todos, que me pone feliz ver el numerito que cada charla se van incrementando más. Aquellos que ya participaron, bienvenidos y los esperamos el jueves 11. Va a estar nuestro queridísimo amigo también Martín Ponsá en el tema potencial de las energías renovables, también un tema de mucho interés. Así que gracias una vez más. Gracias, Gerardo, gracias, Pedro, gracias, María, y gracias a todos. Nos vemos.